El Papa Francisco y la apostasía de la doctrina católica. ¿Significa esto el fin de la Iglesia Católica? Hubo una profecía siniestra de San Malaquías. En el siglo XII, San Malaquías profetizó la sucesión de papas. Escribió sobre 112 papas hasta el papa final. Él predijo que el último papa se llamaría Pedro el Romano y su reinado marcaría el fin de la Iglesia tal como la conocemos. ¿Es el Papa Francisco ese papa? Según Malaquías, este Pedro el Romano supervisaría un periodo de gran persecución. ¿Podrían las reformas del Papa Francisco estar señalando el comienzo de esa persecución? ¿Una guerra espiritual dentro de la propia Iglesia? Malachi Martin, un ex jesuita y conocedor de la situación, advirtió sobre la llegada de un papa apóstata que traicionaría la fe. Predijo que este papa introducía cambios radicales que erosionarían los cimientos mismos de la ortodoxa católica. Hoy debemos preguntarnos, ¿ha llegado ese papa? El Papa Francisco es el primer papa jesuita. Los jesuitas, conocidos por su intelectualismo y su enfoque en la justicia social, han sido vistos a menudo como una orden controvertida dentro de la Iglesia. Han pasado los límites y algunos creen que sus raíces jesuitas de Francisco son las que impulsan su divergencia con la enseñanza católica tradicional. Históricamente, los jesuitas han sido acusados de sofocar la autoridad católica. La orden ha sido expulsada de países por ser vista como agente de cambio y disrupción. Ahora, un jesuita en el trono papal, que algunos ven un último intento de reformular el catolicismo desde adentro. En el 2013, el mundo fue testigo de la elección del Papa Francisco. Sin embargo, algunos sostienen que su nombramiento pudo haberse llevado a cabo por medios dudosos. Hay rumores de maniobras políticas, cabildeo ilegal y una agenda secreta de los jesuitas para colocarlo en el poder. La repentina renuncia del Papa Benedicto XVI no tuvo precedentes en tiempos modernos. ¿Podría haber sido parte de un plan más amplio? ¿Un plan para aumentar la influencia de los jesuitas en el Vaticano? Siguen girando especulaciones en torno al misterio de la salida del Papa Benedicto. En cambio progresista bajo el gobierno de Francisco. Con el Papa Francisco hemos presenciado un cambio, una ruptura con la Iglesia tradicional. Este cambio no es sutil, es radical. Ha provocado un gran revuelto dentro de la Iglesia, pero ¿en qué consisten exactamente estos cambios? Durante siglos, la Iglesia Católica se ha mantenido firme en varias enseñanzas innegociables. Ya se trate de la santidad del matrimonio, la singularidad de la salvación a través de Cristo o el papel del clero, la Iglesia se ha mantenido firme hasta ahora. El primer punto de conflicto se produjo con Amoris Laetitia, un documento que abría la puerta a la recepción de la comunión para los católicos divorciados y vueltos a casar. Esto se consideró una ruptura directa con la enseñanza de la Iglesia sobre la indisolubilidad del matrimonio. Los tradicionalistas se indignaron. La Iglesia siempre ha enseñado
que el matrimonio es un sacramento que dura toda la vida. El Papa Juan Pablo II lo reafirmó en sus escritos al prohibir la comunión a los divorciados que se han vuelto a casar sin la anulación. La decisión de Francisco en este sentido fue una clara desviación. Francisco y las uniones entre personas del mismo sexo. Tal vez el cambio más impactante se produjo cuando respaldó las uniones civiles para parejas del mismo sexo, algo que dista mucho de las enseñanzas de la Iglesia que sostienen que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. El catecismo afirma claramente que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Pero aquí estaba el Papa respaldando las protecciones civiles. En últimas noticias, en un importante cambio doctrinal, el Vaticano aprueba oficialmente las bendiciones católicas para parejas homosexuales. Un nuevo documento del Vaticano declara oficialmente que los sacerdotes católicos pueden bendecir las uniones entre personas del mismo sexo y las parejas divorciadas que se han vuelto a casar. Este cambio pastoral puede ser uno de los más significativos en la historia de la Iglesia. La Iglesia Católica ha condenado sistemáticamente tanto los actos homosexuales como el reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo. Si bien afirma la dignidad de todas las personas, la Iglesia se ha negado a ceder en este punto. Hasta ahora. En su búsqueda de la inclusión religiosa, el Papa Francisco también ha promovido el diálogo con religiones no cristianas de maneras sin precedentes. En polémicas declaraciones, ha sugerido que los cristianos, los musulmanes y otros grupos siguen caminos diferentes que conducen al mismo Dios. La tolerancia al pluralismo, al interreligioso y al sincretismo. La promoción del diálogo interreligioso y las declaraciones del Papa sugieren que todas las religiones conducen al mismo Dios y que se las considera pluralistas, que afirman diferentes caminos y que se acercan al sincretismo, sea fusionando diferencias religiosas, lo que refuerza las preocupaciones entre algunos cristianos sobre una próxima convergencia religiosa global. Esto supone una ruptura importante con la tradición católica. Durante más de un milenio, la Iglesia se ha aferrado a la doctrina de extra ecclesiam nulla salus, que es: fuera de la Iglesia no hay salvación. En 2019, Francisco fue uno de los firmantes del documento sobre la fraternidad humana en Abu Dhabi, en el que afirmaba que la diversidad de religiones es querida por Dios. Esta declaración desató una polémica. ¿Podrá Dios verdaderamente querer doctrinas religiosas en competencia? Los líderes católicos, incluido el cardenal Burke, expresaron su profunda preocupación por este hecho. Si todas las religiones son queridas por Dios, ¿cuál es el propósito de la Iglesia? Esta declaración fue considerada como una afrenta al mandato misionero de la Iglesia. Laudato Si, y el enfoque centrado en la tierra. El Papa Francisco también publicó Laudato Si, una encíclica centrada en el cambio climático y las cuestiones medioambientales. Algunos críticos sostienen que este documento desplaza el foco de la Iglesia de la salvación espiritual a las preocupaciones mundiales. La presión jesuita por la justicia social.
Los jesuitas han puesto mucho énfasis en la justicia social y, bajo el Papa Francisco, este enfoque se ha intensificado. Pero a muchos católicos tradicionales les preocupa que la atención de la Iglesia se está desviando de su misión espiritual primordial: el Papa y el camino sinodal. El camino sinodal de Alemania ha creado más tensiones dentro de la Iglesia. Los obispos alemanes, envalentonados por los llamados del Papa Francisco a la descentralización, han abogado por cambios radicales, como la bendición de las uniones entre personas del mismo sexo y la ordenación de mujeres. Declaraciones de Francisco sobre el infierno. También hizo declaraciones inquietantes sobre la naturaleza del infierno. Supuestamente sugirió que las almas que rechazan a Dios simplemente desaparecen. Tal punto de vista contradice la enseñanza de la Iglesia sobre el castigo eterno. Esta idea es una postura de los testigos de Jehová. Catecismo sobre el infierno. La Iglesia Católica siempre ha sostenido que el infierno es un destino real y eterno para las almas que mueren en estado de pecado mortal. Quitarle importancia a esta enseñanza es subestimar la gravedad del pecado y la necesidad de la salvación. Cardenales como Raymond Burke y Gerhard Müller se han convertido en opositores acérrimos para el Papa Francisco, al que acusan de sembrar confusión en la Iglesia y de extraviar a los fieles. Lo que estamos viendo es un abismo cada vez mayor entre los tradicionalistas y los progresistas en la Iglesia. Mientras que los papas anteriores defendían la doctrina, el Papa Francisco es visto como un reformador, pero ¿está reformando o está destruyendo? Estas divisiones son tan graves que muchos predicen un cisma, una ruptura formal entre los católicos tradicionales y aquellos que siguen la visión de Francisco para la Iglesia. No sería el primer cisma de la historia, pero podría ser uno de los más devastadores: la influencia jesuita sobre Papa Francisco. Debemos volver al factor jesuita. Los ideales progresistas del Papa Francisco reflejan el impulso moderno de los jesuitas por el cambio dentro de la Iglesia. Pero, ¿dónde deja esto a quienes se aferran a las enseñanzas transmitidas de generación en generación? Es este alejamiento de la ortodoxia lo que ha llevado a muchos a preguntarse si el Papa Francisco es el Papa apóstata profetizado por Malachi Martin, un Papa que rompería las ataduras espirituales de la Iglesia y la conduciría a la apostasía. Incluso ahora se pide la dimisión del Papa Francisco. Las facciones conservadoras dentro de la Iglesia creen que su papado está causando un daño irreparable al catolicismo y sostienen que es hora de volver a la tradición. La profecía de San Malaquías predice supuestamente la sucesión de 112 papas, comenzando con el Papa Celestino II en el 1143. El último papa de la profecía es Petrus Romanus, Pedro el Romano. Malachi Martin escribió sobre un papa apóstata que vendría. Estos dos papas parecen coincidir con el Papa Francisco. Este Papa ha hecho muchas cosas que van en contra de la tradición católica y de la Iglesia, por lo que debemos preguntarnos, ¿por qué la gente sigue siguiendo a la Iglesia Católica? ¿Por qué la gente sigue siguiendo al Papa? Tal vez sea hora de reevaluar las cosas. O la Biblia es la última palabra o no la es. Usted
decide